concejal, yo anoté aquí unos datos de lo que nos decía ahora el senador Miguel Uribe, que no alcanzamos a esperar que usted llegara para poder, pero yo lo anoté acá. Y entonces él dice y hace varios comentarios, por ejemplo, que solo desde que Gustavo Petro es presidente, más de 1 millón de colombianos se han acostado sin las 3 comidas, que el recaudo tributario los primeros 5 meses cayó un 4.4% y dice además que esto es una contradicción del gobierno del presidente Gustavo Petro y que la ejecución presupuestal está por debajo del 25% y que ha sido una de las más bajas en los últimos 11 años. Y sobre el tema de la ejecución específicamente, digamos, no queda demostrado, por ejemplo, en las decisiones que se han tomado en ministerios como el de la igualdad, que pues tocó finalmente acabarlo porque la ejecución no era lo que tenía que ser. Bueno, vamos con el primer tema, que es el del hambre cero en Colombia. Lo primero que habría que decir es que el senador se está confundiendo en circunstancias de tiempo, modo y lugar. Él está hablando del gobierno de Duque, que fue el gobierno del senador Uribe Turbay, en donde se presentó, entre otras cosas, el estallido social. El estallido social es la respuesta a la sociedad colombiana autónoma, espontánea y natural frente a un fenómeno de privación de un derecho fundamental como el derecho a la comida caliente, como bien lo dice usted, es una definición de Naciones Unidas. Todo ser humano en el mundo moderno debe tener derecho a comer 3 comidas calientes. Pero ese fenómeno se presentó justamente en el gobierno del expresidente Duque, y todo porque adelantaron una política tributaria regresiva, a diferencia de la política tributaria que implementa el gobierno del presidente Petro, que es una política tributaria de carácter progresivo. Los economistas lo entienden perfectamente. ¿Qué es una política tributaria de carácter regresivo? Desarrollar políticas tributarias e impositivas en donde se carga fundamentalmente a los sectores más débiles del conjunto de la cadena de una sociedad, es decir, sobre los pobres. Eso es lo que se denomina una política tributaria de carácter regresivo. Tener y hacer énfasis en la aplicación e implementación de políticas tributarias, de impuestos, concretamente sobre los sectores más pobres, los más débiles, y eso provocó el estallido social. ¿Cuál fue la política económica que adelantó el gobierno del presidente Duque? Fundamentalmente, utilizar los recursos del Estado colombiano para proteger banqueros y para proteger económicamente a los sectores industriales de este país. Recuerdan ustedes el famoso escándalo que se produjo. ¿Cómo es posible que porque la hermana del expresidente Duque tenía y ocupaba un cargo importante de carácter directivo dentro de Avianca, entonces con los recursos del erario colombiano, los recursos públicos del Estado colombiano, terminó el señor expresidente Iván Duque beneficiando y tomando determinaciones como entregarle salvavidas financieros con recursos del Estado colombiano para salvar a Avianca. Eso no me lo inventé yo, ustedes lo saben que es perfectamente cierto. Eso fue lo que provocó la iracundia de la sociedad colombiana, sobre todo en los sectores populares, en lo que se conoce como el famoso estallido social. Amén, entre otras cosas, de generar una provocación que fue la presentación de un proyecto de reforma tributaria, nuevamente de carácter regresivo, en donde toda la política de los impuestos estaba fundamentalmente pensada para ser aplicada en los sectores más débiles de la sociedad colombiana, de la cadena social y humana más débil, como son los sectores pobres y débiles, y eso provocó la reacción iracunda de la gente saliendo a las calles para defender fundamentalmente el derecho a poder comer, porque no lo estaban realmente sintiendo ni efectivamente se estaba garantizando que llegaran a sus mesas, a sus hogares, la posibilidad de comer 3 comidas calientes. Lo que ha hecho el presidente de la República, y bueno, lo que quiero decir es que ya
el resto de la historia la conocemos. Eso, entre otras cosas, el estallido social permitió el triunfo del presidente Petro. Entonces, el presidente Petro lo que ha hecho en su primer año desde el punto de vista tributario fue la reforma tributaria de naturaleza progresiva, que es invertir el concepto que hemos expresado, Sí. que hemos señalado y que hemos compartido a propósito de una concepción de política tributaria regresiva, que es cargarle todo el peso de la política tributaria e impositiva sobre los sectores más débiles. ¿Qué hace Petro en su primera reforma tributaria? Por ejemplo, fundamentalmente cargar su política tributaria e impositiva en torno a aquellos actores económicos que tienen la mayor capacidad y el mayor poder económico en la sociedad colombiana. Ahí, por ejemplo, estamos pendientes de una definición de la Corte Constitucional que tiene que ver con, ojalá espero yo, en el caso del examen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, que pueda pasar el famoso tributo sobre las ganancias. Es que eso tiene que ver exactamente con una visión democrática, es que los sectores que más tienen que facilitar sin duda alguna los recursos necesarios para tratar de construir lo que llaman los economistas una sociedad meritocrática.